Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión voy a hablarles sobre un resumen de la tercera lección o capítulo del curso online sobre la cultura dominicana. En esta ocasión vamos a hablar de la cultura dominicana en las dos primeras etapas del siglo pasado. Me refiero a la primera etapa, que fue la ocupación norteamericana, que duró desde 1916 a 1924, y sobre la era de Trujillo, de 1930 hasta 1961. Pero lo que vamos a hablar es de cultura, no es de política. Por lo tanto, hay muchos hechos políticos que no lo mencionaremos, porque el curso es sobre la cultura dominicana. A principios del siglo pasado llegaron al país una cantidad de emigrantes de las islas del Caribe, que hoy conocemos como los cocolos. Estos emigrantes se situaron en la parte que tenía embarcación o playa o muelle, especialmente San Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, que eran las partes más cercanas a las islas donde ellos procedían. Los cocolos es un grupo de emigrantes primero que se dedicó a trabajar en los ingenios azucareros. Ellos tenían su propia cultura, podemos decir, británica, porque venían de las islas que eran colonias de Inglaterra. Ellos mantuvieron siempre su cultura, y la cultura de los cocolos en todos los ambientes, en literatura, en cultura, en carnavales, se ha destacado en nuestro país y ocupa un sitial muy importante. Un personaje importante de esa época fue Pedro Enríquez Ureña. Pedro Enríquez Ureña nació en 1884 en Santo Domingo. Era hijo de Salomé Ureña de Enríquez y Francisco Enríquez Carvajal, la familia más ilustre que ha tenido el país. Pedro Enríquez Ureña era filólogo, profesor, ensayista, crítico de arte, de literatura, humanista. Él se graduó de bachiller de Ciencias y Letras, y uno de sus profesores fue Emilio Prudón, el autor de la letra del himno nacional. Muy joven, Pedro Enríquez Ureña se fue a estudiar a los Estados Unidos, pero fue un hombre que viajó mucho en actividades culturales y literarias. Él vivió en Cuba, en España, en México, en Argentina y en Estados Unidos. De 1904 a 1905, Pedro Enríquez Ureña vivió en Cuba. Ahí escribió sus primeras obras literarias. Se refirió al modernismo de la poesía cubana y escribió una obra sobre música de Richard Strauss, sobre la nueva música de esa época. En 1906, Pedro Enríquez Ureña se fue a México. Fue profesor de lengua española sobre la obra del filósofo Comte. Hizo crítica literaria de Hipólito Taisse, de Nietzsche y de William James. Las ideas de José Enrique Rodó, y estableció amistad con los grandes literarios de esa época de
México, especialmente Alfonso Reyes, y también estableció muy buenas relaciones con Rubén Darío de Nicaragua, el escritor que revolucionó la lengua castellana. En 1912, Pedro Enríquez Ureña fue profesor de la Universidad de México, pero en 1914 se graduó de abogado y de doctor en filosofía, de abogado en México y en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, doctor en filosofía. En 1923 fue director de enseñanza pública de Puebla, en México. Desde 1924 a 1931, Pedro Enríquez Ureña fue profesor de lengua española en la Universidad de La Plata, en Argentina, y en el Instituto de Profesorado en Buenos Aires. También fue profesor de literatura en una universidad argentina. Miembro de la Academia Argentina de las Letras. Pedro Enríquez Ureña, tanto en México como en Argentina, estableció relaciones con los principales escritores, literatos y personas encargados de cultura. En 1931, a petición del presidente de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, vino al país y fue director, superintendente de enseñanza, quiere decir lo que equivale ahora a ministro de Educación. 2 años duró en la República Dominicana y renunció por el control que ejercía Trujillo en todo, no solamente en la educación y la cultura, sino en todo. En ese año 1933 se fue otra vez a Argentina y se codeó con las universidades, los profesores, los escritores y la gente de cultura de Argentina. En 1940, Pedro Enríquez Ureña fue profesor en los Estados Unidos, en las universidades de Minnesota, de Chicago y de California. Quiere decir, él se había formado en Estados Unidos, quiere decir en inglés, y después fue profesor en esas ciudades, Minnesota, Chicago y California. Y fue invitado por la Universidad de Harvard, que es la de mayor prestigio, era en esa época y lo es ahora, a la cátedra Charles Eliot Morton. Quiere decir, Pedro Enríquez Ureña era un personaje distinguido en Cuba, en Argentina, en México, en Estados Unidos y naturalmente en la República Dominicana, donde vivió lo menos que los otros países, menos tiempo. Luego se fue a Argentina a vivir, donde murió en 1946. Entre las obras principales de Pedro Enríquez Ureña está La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo. Él tuvo amigos muy prestigiosos como Alfonso Reyes, mexicano, José Vasconcelos, Amado Alonso, Ezequiel Martínez Estrada, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y otros escritores e intelectuales latinoamericanos. Él escribió y hizo estudios sobre Bernard Shaw, Gabriel D'Annunzio y Oscar Wilde. Pedro Enríquez Ureña hizo el primer esbozo de la Biblioteca Dominicana, que hoy lleva su nombre y se llama Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Durante la época de Trujillo, quiere decir, en esa época la figura principal en la cultura, en la literatura dominicana, fue y es Pedro Enríquez Ureña. Después, en la época de Trujillo, y no vamos a hablar de política, sino de cultura, se crearon varios grupos. Un grupo era el bedritismo.
Vedrin era un piloto francés que hacía piruetas en el aire, naturalmente. Y este grupo quería hacer piruetas con la poesía, por eso se llama vedridismo. Ahí estaban Virgil Díaz y Zacarías Espinal, que fueron los principales animadores del grupo de vedridismo. Después apareció el postumismo. Estaban Rafael Augusto Zorrilla, Domingo Moreno Jiménez y Andrés Avelino. Estas personas se dedicaban a reuniones y a publicaciones, eran grupos cultural. En esta obra se presentan biografías de Domingo Moreno Jiménez y de Andrés Avelino. También durante la dictadura de Trujillo apareció un grupo que se llamaba Los Nuevos, donde estaban Rubén Suro, Pedro Mir, Francisco Domínguez Charro y Manuel del Cabral. Aquí se presenta una biografía de Rubén Suro. Existió otro grupo que se llamaba La Cueva, que estaba Juan Bosch y un grupo, pero no hicieron una producción o mantuvieron un ritmo de reuniones tan destacadas como los otros que estamos mencionando en este curso online sobre la cultura dominicana. Un grupo de mucho prestigio era los triálogos. Los triálogos quiere decir 3 personas que se reunían y publicaban sus obras. Ellos eran Alberto Baeza Flores, un chileno, Domingo Moreno Jiménez y Mariano Lebrón Sabiñón. Junto a ese grupo se unieron Franklin Mieses Burgo, Freddy Gastón Arce y el español Eugenio Fernández Grandel, que además era un gran escultor y pintor. El lema de ellos es la poesía con el hombre universal, la poesía con el hombre universal. En este curso se presenta un extenso artículo escrito por José Rafael Lantigua sobre los triálogos. Otro grupo importante fue la poesía sorprendida, que se inició en 1943 y casi los que integraban el triálogo eran los mismos miembros de la poesía sorprendida. Un personaje importante de esa época fue Juan Bosch, quien había nacido el 30 de junio de 1909. Juan Bosch es el maestro de la narrativa social realista dominicana. Él escribió 5 libros de cuentos y novelas. Entre ellos están Cuentos escritos en el exilio, El oro y la paz, La mañosa, Hostos el sembrador, Dictaduras dominicanas, Clases sociales en la República Dominicana y otras obras más de interés literario y político. Él vivió en el exilio desde 1942 a 1961. Fue presidente de la República en 1963. Estuvo en el poder solamente 7 meses y fue derrocado por un golpe militar. La especialidad literaria y cultural de Juan Bosch es el cuento. Es uno de los maestros de América Latina del cuento. Después de Horacio Quiroga, el uruguayo maestro de los cuentos, Juan Bosch es posiblemente el más destacado. En la era de Trujillo vivieron en nuestro país varios exiliados españoles. Después que terminó la guerra civil española, que fue una guerra interna, los republicanos que perdieron, muchos fueron deportados y otros salieron al exilio. Un grupo de ellos vino a la República Dominicana a vivir.
Entre ellos, muchos eran escritores, eran personas que conocían bien la cultura. La mayoría fueron profesores universitarios o profesores importantes, pintores, escultores. Y entre de ellos se destacó Jesús de Galíndez. Jesús de Galíndez era un vasco español que vino a la República Dominicana, trabajó con el gobierno dominicano de Trujillo, fue el creador de lo que se llama el Departamento de Trabajo, porque él había sido sindicalista en España antes de venir a la República Dominicana, y él recopiló todos los datos e informaciones sobre Trujillo y su familia, y escribió su tesis universitaria con una obra que se llama La Era de Trujillo. La Era de Trujillo es un libro de denuncias de todos durante la dictadura de Trujillo, estando Trujillo vivo. Y ese libro llegó al conocimiento de Trujillo. Jesús de Galíndez fue secuestrado en Nueva York, fue traído a la República Dominicana, fue asesinado por Trujillo en persona, y el piloto Murphy, que lo trajo de los Estados Unidos, también fue asesinado, y un señor apellido de la Maza dominicano que estaba también en eso fue también asesinado, para no dejar huellas del secuestro y el asesinato de Jesús de Galíndez. Jesús de Galíndez es una figura muy importante porque dio a conocer. Quiero hacer una anécdota. Yo salí muy joven de la República Dominicana, exiliado en tiempo de Trujillo, y leyendo en Nueva York la obra La Era de Trujillo, me di cuenta de las barbaridades que se cometían en la República Dominicana sin que el pueblo supiera la mayoría de esas cosas. Ese libro de Galíndez me convirtió en una persona, digamos, apolítica, en un sentido de ser antitrujillista. Y por eso entré al Movimiento de Liberación Dominicana y fui su secretario juvenil en Nueva York, gracias a las informaciones, documentaciones que leí en el libro de Jesús de Galíndez, La Era de Trujillo. Y así muchos dominicanos despertaron, y extranjeros también que no conocían la realidad de la dictadura de Trujillo. Tres grandes acontecimientos sucedieron antes de la muerte de Trujillo. La primera fue la Revolución Cubana. El 1 de enero de 1959 se inició la Revolución Cubana, y ese acontecimiento no solamente repercutió con la caída de la dictadura de Fulgencio Batista de Cuba y para llegar al poder Fidel Castro, sino que despertó la conciencia de muchos jóvenes latinoamericanos. La Revolución Cubana cambió la historia política de Cuba y de muchos países, y especialmente de la juventud. Otro acontecimiento importante fue la invasión del 14 de junio. El 14 de junio de 1959, un grupo de dominicanos que vivían en el exilio, que vivían fuera del país, junto con algunos extranjeros, vinieron en una invasión que se llama Maimón, Constanza y Esterón, que fue donde desembarcaron. Y esa invasión del 14 de junio, que no tuvo éxito militar, sin embargo, sembró y despertó un interés por la política nacional, y se creó el movimiento 14 de junio, que al principio fue clandestino durante la era de Trujillo. La mayoría de sus líderes fueron apresados y muchos asesinados. Y el tercer acontecimiento, además de la Revolución Cubana, de la invasión del 14 de junio, fue el asesinato de las hermanas Mirabal. Indudablemente, el asesinato de tres hermanas antitrujillistas, que sus esposos estaban presos en Puerto Plata por la dictadura de Trujillo, el asesinato de las hermanas Mirabal, la invasión del 14 de junio y
la Revolución Cubana despertaron en la juventud dominicana una forma de pensar diferente y surgieron muchos líderes políticos que después participaron en todos los acontecimientos del derrocamiento, el asesinato y posteriormente de la situación de libertad que vivió nuestro país después de 31 años de dictadura. Estos temas tienen que ver con la cultura dominicana porque esto cambió las formas de vivir del dominicano, cambió la forma de la educación, cambió la forma de muchas cosas que tienen que ver con la cultura dominicana que se han hecho a partir del derrocamiento de la dictadura de Trujillo y que hasta ahora, estamos en el 2021, hemos tenido muchos gobiernos malos, buenos, regulares, constitucionales, anticonstitucionales, pero ha sido un cambio para toda la historia dominicana. Esta es la tercera lección o capítulo del curso online internacional sobre la cultura dominicana. Esperamos en otra ocasión tratar otros temas de interés sobre la cultura dominicana.